Una de las cosas más importantes, queridos jóvenes, es uno de los conocimientos más importantes que el ser humano necesita llegar a obtener, es saber quién es. Ese conocimiento, saber quién eres tú, va a definir su destino. Saber quiénes somos va a clarificar nuestros sueños. Saber quiénes somos va a hacer que Dios pueda mostrarnos de manera más clara cuál es la misión y el plan que tiene con nosotros. Esta noche nosotros vamos a tratar de respondernos esta pregunta: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y vamos a hacerlo a través de uno de los textos más extraordinarios y famosos que encontramos en la palabra de Dios. Es un texto apocalíptico, es un texto que está en el libro del Apocalipsis. Y yo deseo que los jóvenes estudiantes de teología pudieran tomar nota, y cualquiera pudiera tomar nota de los textos que hoy vamos a estudiar, porque lo que vamos a hablar hoy, vamos a ir en diferentes partes de la Escritura, es muy importante. Puede ser que una persona no vino esta noche a este lugar, tu esposo no vino, tu amigo no vino, tu hermano no vino, pero yo desearía que tú puedas compartir eso con alguna de las personas que no pudieron venir. ¿Quién eres tú? Si tú sabes quién eres, podrás definir qué es lo que tienes que hacer. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y el texto que vamos a estudiar un poco esta noche y mañana continuaremos estudiando este texto es Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17. Un texto, como diría alguien, muy famoso, muy famoso. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. De los capítulos más importantes del libro del Apocalipsis, el capítulo 12 es uno de los más importantes. De los versículos más trascendentales del libro del Apocalipsis, el versículo 17 es uno de los más trascendentales. Vamos a leerlo ahora a continuación. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Voy a repetir una vez más el texto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo el capítulo 12 del libro del Apocalipsis nos trata de un conflicto entre el dragón y una mujer. Mañana vamos a tratar de explicar un poco más esto, pero el dragón tiene que ver con las fuerzas del mal, con Satanás, que está tratando de destruir a su oponente, su adversario. En este caso el adversario es la mujer. La palabra de Dios presenta a la mujer como símbolo de la iglesia. Según Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, podemos encontrar que la mujer en el sentido profético es representada por la iglesia. Pero yo no quiero detenerme esta noche a tratar de ver quién es específicamente la mujer, porque dice aquí que el dragón se llena de ira en un momento especial, no solamente contra la mujer, sino contra el resto de la descendencia de ella. Porque hay una descendencia en esta tierra contra la cual el dragón lanza sus más feroces ataques con todo el propósito de destruirlo. Quiere decir que esa descendencia está en el lado opuesto, completamente opuesto de lo que es la fuerza del mal. Esa simiente o descendencia tiene que ver con lo que es la descendencia de Dios o la simiente de Dios. La pregunta que vamos a tratar de respondernos esta noche es: ¿quién es esa simiente? Porque sé que muchas de las personas que están aquí desearían saber cuál es la simiente verdadera, cuál es el camino verdadero, qué es la verdad y ser parte de esa descendencia, aunque el dragón esté lleno de ira contra esa descendencia. Cuando ustedes notan en la lectura del texto, ustedes encuentran una palabra allí interesante: descendencia. Esa palabra en su idioma original debería significar semilla o simiente. Y cuando usted busca esa palabra en su idioma original para ver de dónde viene esta semilla o simiente, y en todas partes donde aparece esta palabra original, y solamente en el original, lo vamos a buscar por ahora en el Nuevo Testamento,
Usted va a ir en podemos encontrar un texto en el libro de Hechos, el capítulo 3, el versículo 25, 26, donde vamos a encontrar otro lugar donde se muestra esa misma palabra, semilla, vamos a llamar semilla o simiente, para tratar de identificar a esa descendencia contra la cual Satanás lanza sus feroces ataques para tratar de destruirla. En Hechos el capítulo 3, el versículo 25 dice así: el apóstol Pedro está en el pórtico de Salomón tratando de responder por qué él sanó a un paralítico que estaba junto a la puerta de la Hermosa. Y entonces el apóstol Pedro en su discurso da esta declaración. Pedro dice a los que estaban allí escuchando, le dijo: vosotros, o sea los hijos de Israel, vosotros sois los hijos de los profetas. Por favor, no se olviden de esa declaración. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. ¿Con cuáles padres? Diciendo a Abraham: en tu simiente. La misma palabra que aparece aquí es la misma palabra de Apocalipsis 12, 17. Semilla o simiente, que fue traducida en Apocalipsis 12, 17 como descendencia, pero realmente debería haber sido traducida como semilla o simiente. Aquí entonces es traducida en forma correcta y dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo primero que nosotros tenemos que rescatar de este texto, y quiero que no olviden, es la expresión hijos de los profetas. Lo segundo que deseo que ustedes piensen por un momento y notemos lo que dice la palabra de Dios, es que esta simiente comenzó a través de un pacto que Dios hizo con Abraham. La simiente que Dios había prometido que iba a estar en lucha contra Satanás en Génesis 3:15, Dios concretó esta simiente con un pacto que hizo con Abraham. El apóstol Pedro está haciendo referencia a ese pacto que aparece entre una de las partes que aparece, está en el libro de Génesis, el capítulo 12. Por favor, acompáñenme a leer Génesis, el capítulo 12, para que veamos todo lo que dice este mensaje del pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis, el capítulo 12, dice de la siguiente manera. El versículo 1 hasta el versículo 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán benditas, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora piensen por un momento, queridos jóvenes. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que su simiente iba a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Encontramos ahora en el Apocalipsis, que nos habla del tiempo del fin, que Satanás está lleno de ira contra esa simiente que comenzó con Abraham y que continúa hasta el fin de los tiempos todavía. Satanás no está confortable y lanza sus más atroces ataques para tratar de destruir a esa simiente. Ahora, si alguno como adventista dice: pastor, ¿hay algún otro texto de la Biblia puede confirmar esto? Yo quiero invitarle a que leamos el libro de Romanos, en el mismo Nuevo Testamento, capítulo 4, el versículo 13, y vamos a ver lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 4, el versículo 13. Y aquí en este versículo va a añadir un ingrediente adicional, el por qué Satanás está más enojado. Romanos el capítulo 4, el versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. ¿Cuál es la palabra aquí? La misma palabra que aparece en Apocalipsis 12, la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 3, versículo 25, la misma palabra en griego es semilla o simiente. Dice, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa.
¿Y cuál fue la promesa? La promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia que es por la fe. Ahora yo entiendo, y quizás ahora todos ustedes pueden comprender, y aquel que me está escuchando a través del canal puede entender por qué Satanás está enojado contra la simiente. Este mundo ha sido su refugio para hacer todas sus fechorías. Pero esa simiente, Dios hizo un pacto con Abraham. Y le dijo a Abraham: yo en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Tú vas a heredar una tierra. Y ahora Romanos nos dice que esta simiente heredaría el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínense un reino del mal, donde sabe que hay una simiente, que aunque quede una simiente, una sola simiente, esa simiente puede quitarle el reino. ¿Puede Satanás estar tranquilo? ¿Puede Satanás no hacer nada? No, Satanás está muy preocupado. Él quiere destruir cualquier simiente, porque una sola simiente significa que su reino tiene fin. Bendito sea el nombre de Dios. Esta simiente va a heredar el mundo. Va a heredar el mundo. Y esta simiente arranca desde Abraham. Ahora, a esta altura de nuestro estudio, alguien podría decir: bueno, si esta simiente arranca desde Abraham, y esto es por una simiente que quizás viene por consanguinidad, ¿no? Por sangre, quiere decir que los hijos de Abraham son los que van a heredar el mundo. Entonces Israel es el que va a heredar el mundo. O los musulmanes, quizás los hijos de Ismael van a heredar el mundo. O quizás algunos de los hijos de Setura van a heredar el mundo porque son de la simiente o de la descendencia de Abraham. ¿Es eso lo que dice la palabra de Dios? Nosotros tenemos que responder eso, porque esa es la simiente contra la cual Satanás está lanzando sus feroces ataques en el tiempo del fin. Que Satanás espera que no puedan heredar el mundo y que se cumpla en ellos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Yo quiero que leamos el versículo 16. El versículo 16 nos ayuda a entender un poco más. El versículo 16 nos dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de la que promesa sea firme para toda su simiente, no solamente para los que son de la ley, o sea, los que son de la circuncisión y solamente cumplen la ley y vienen por la descendencia literal, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. ¿Cómo se llega a ser parte de esa simiente? Vamos a ir al libro de Gálatas, el capítulo 3. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 26 en adelante, el apóstol Pablo clarifica cómo nosotros llegamos a ser parte de esa simiente. Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3, versículo 26 al 29. Dice así la palabra de Dios. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y cómo han llegado a ser uno en Cristo Jesús? Y dice versículo 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la misma palabra que aparece en Apocalipsis 12, 17, la misma palabra que aparece en Hechos 3:25, la misma palabra que aparece en Romanos 4:13, ciertamente que dice allí: semilla, simiente, linaje, descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo se llega a ser parte de esa simiente? No es porque descendamos de una de las 11 tribus, de 12 tribus de Israel.
No es porque descendamos tampoco de algunos de los antepasados de Ismael o de Sétura. No es porque tengamos sangre de israelita, árabe. No es por eso, sino porque tú has llegado a creer en Cristo Jesús. Todo aquel que llega a creer en Cristo Jesús llega a ser parte de esta simiente. Bendito sea el nombre de Dios. No importa si es hombre o es mujer, dice la palabra de Dios. No importa si es esclavo o es libre, dice la palabra de Dios. No importa si es venezolano, o colombiano, o ecuatoriano, o norteamericano, o suizo, o japonés, o chino. Toda aquella persona que ha creído en Cristo Jesús llega a ser parte de la simiente en Cristo Jesús. Porque todos son iguales en Cristo Jesús. Ya en Cristo Jesús no hay nacionalidades, no hay colores, no hay educación. Todos llegan a ser uno en el Señor Jesucristo. Y es por la fe y solo la fe en Cristo Jesús como ellos llegan a ser parte de la simiente, parte del pacto, de la simiente de la promesa, que recibió la promesa de heredar el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. La pregunta que tienes que hacerte esta noche en primer lugar es: ¿crees en Cristo Jesús? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿crees en Cristo Jesús? Por favor, pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿crees en Cristo Jesús? Si te dice sí, di alabado sea Dios. Y dile: tú eres de la simiente de la promesa. Dile: tú eres de la simiente de la promesa. Tú eres de la simiente de la promesa. No eres cualquier cosa. Eres de la simiente de la promesa de Dios. Dile eso a la persona que está a tu lado: eres de la simiente de la promesa. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, a esta altura, yo tengo que hacer una aclaración. Porque hay muchas personas que dicen creer en Cristo Jesús. Hay muchas denominaciones y seguidores y discípulos y personas que dicen: yo creo en Cristo, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Pero el libro de Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, identifica un poco más esta simiente. Yo quiero que regresemos a Apocalipsis 12, 17. Porque Apocalipsis 12, 17 identifica y dice: ahora todos los que viven en este mundo, que creen en Cristo, son parte de la simiente. Apocalipsis 12, 17 dice: contra quienes especialmente Satanás está desarrollando un ataque feroz. Dice: y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella. ¿Quiénes? Tienen algunas características, tienen dos características especiales. ¿Cuáles son? Por favor, repitámoslo una vez más. ¿Cuáles son? Guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Tienen qué? Ajá. Algunos dicen por allí: tienen la fe de Jesús. Pero dice allí la palabra de Dios: tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, esas son dos características interesantes que me gustaría que analicemos rápidamente. La primera característica es: guarda los mandamientos de Dios. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes y que nos tenemos que hacer y que la Biblia nos responda es: ¿guardó Abraham los mandamientos de Dios? Porque si es el que comenzó con la simiente verdadera, contra la cual Satanás quiere destruir, porque esa simiente, de allí vino Cristo, y de allí todos los que creen en Cristo tienen también el privilegio de heredar con Cristo, de ser coherederos con Cristo de este mundo. Ya el título de propiedad no lo tiene Satanás, lo tiene Cristo Jesús, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, esa simiente guarda los mandamientos de Dios. ¿Guardó Abraham los mandamientos de Dios? Yo quiero que vayamos al libro de Génesis, el capítulo 26. Quiero decirles que el libro de Génesis hace un énfasis especial en lo que hizo Abraham. Génesis, el capítulo 26, Dios está hablando con el hijo de Abraham, con Isaac. Miren lo que le dice Dios a Isaac.
Génesis capítulo 26, el versículo 2 al 5, dice así: y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Saben que a mí me llama la atención cómo Dios dirige a su pueblo. Siempre lo ha querido dirigir así. En la mañana nosotros vamos a estudiar cómo podemos permitir que Dios nos dirija de esa manera. Dios le dice a mira, no te detengas, detente, no entres allá, por favor, quédate aquí. En alguna oportunidad le dice, anda hacia allá. Hoy nosotros ni siquiera preguntamos a Dios, y cuando le preguntamos ni sabemos cómo Dios nos puede responder. En la mañana estaremos estudiando específicamente eso, porque muchos de nuestros errores y nuestros problemas y nuestros fracasos vienen porque somos la simiente, pero no es Dios el que dirige nuestra vida. Ahora este hombre llamado Isaac, Dios le dice, mire, detente aquí, no desciendas a Egipto igual que tu papá. Y dice versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Bendeciré, porque a ti y a tú ¿qué? Daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y luego dice la razón, versículo 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham es el prototipo de un hombre que obedeció plenamente a Dios. Es un hombre que obedeció todos los mandamientos de Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra, Abraham, y el hombre armó y hizo su mudanza, su trasteo. Salió de su tierra a la tierra que el Señor le había dicho. El Señor le dijo, mira, yo voy a hacer de ti una nación. Y a pesar de que no tenía hijo en avanzada edad, él continuó creyendo y poniendo su fe en Dios. Obedeció a Dios en todo. La Escritura hace un hincapié y dice, obedeció mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, todo lo obedeció. Y la simiente que va hasta el final, contra la cual Satanás lanza sus ataques, ha seguido el mismo ejemplo de Abraham. Obedece a Dios en sus preceptos, en sus mandamientos, en sus estatutos y en sus leyes. Hay algunos cristianos que pueden decir, ¿hay alguna ley que yo puedo dejar de obedecer? ¿Será que algún mandamiento es más importante que otro? ¿Será que yo puedo no tener dioses ajenos, no hacerme imágenes y puedo dejar de guardar el día de reposo? ¿Será que yo puedo honrar a mi padre y a mi madre, pero sin embargo robar? Todos los mandamientos son importantes. ¿Y saben qué es lo que no desea Satanás? Que hayan personas que tengan esa característica, que obedezcan a Dios guardando absolutamente todos los mandamientos de Dios. Eso es lo que no quiere Satanás. Ahora veamos la segunda característica. Abraham cumplió la primera, ¿estamos claros de eso? Veamos la segunda característica. Dice que Satanás desarrolla su ira contra aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Yo quiero que leamos Apocalipsis capítulo 1, un texto. Voy a ir a otro versículo no tan usado para responder esta pregunta. Apocalipsis el capítulo 1, el principio del libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1 y 2 y 3. Dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta que dice allí. Primero ha dicho en el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y luego dice, bienaventurado el que lee y oye y los que oyen las palabras de esta.
es el testimonio de Jesucristo, es la profecía. Satanás está enojado con una simiente que cree en Cristo Jesús, que tiene su fe, que asume el pacto que Dios hizo con Abraham. También asume la promesa que Dios hizo con Abraham, que le daría una tierra y que ahora heredaría la tierra. Guardan los mandamientos de Dios, pero además tienen la profecía. Qué característica interesante. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Abraham también tuvo la profecía? Porque si es el padre de esa simiente, para que Abraham sea padre de todos, tenía que tener la profecía. Y la profecía es la revelación de Dios del futuro. Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 18. Vamos a ir al Génesis capítulo 18 y vamos a encontrar allí a Abraham sentado una tarde, ya al mediodía hacia la tarde, sentado debajo de un árbol. Observa que vienen 3 personajes, se acercan a él. Sabe que son especiales, podía captarlo. Abraham no era un hombre que solamente veía con sus ojos normales, sentía el Espíritu de Dios cuando le dirigía. Mandó a traer a los que estaban pasando cerca de allí, y ellos se sentaron, y entre ellos estaba Cristo Jesús. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero entre ellos estaban 2 ángeles y Jesucristo. Y entonces Jesucristo le dice a Abraham, le vuelve a decir: mira, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y Abraham decía: ya no es posible que tenga un hijo. Esa es la promesa. La promesa es que tendré una gran multitud como la arena del mar, pero todavía no llega a mi hijo. Y además mi esposa ya perdió la costumbre de las mujeres. Esto es imposible. Y Sara por allá se ríe. Sara era la esposa. Ahora, lo interesante de la simiente, queridos hermanos, es que es una simiente que tiene fe. ¿Quién hoy creería que este mundo se va a acabar? ¿Quién hoy creería que Cristo va a venir pronto a esta tierra? ¿Quién hoy creería que todo lo que hoy existe no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Quién creería que ese hombre con cerca de 100 años iba a tener un hijo, y su esposa, sin la costumbre de las mujeres, iba a tener un hijo? Se necesitaba tener fe en esa promesa. ¿Y saben qué hizo el Señor? El Señor le hizo una pregunta, la misma pregunta que le hace a todos los de la simiente, que dicen ser de la simiente. Le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Te pregunto a ti: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Bendito sea el nombre de Dios. Para Dios, para tu Dios y para mi Dios, no hay nada difícil. Ahora, para que ustedes entiendan un poco más del entretelón de lo que es, lo que era la simiente, ahora se separan los 2 personajes, los 2 ángeles, y Cristo queda con Abraham para hablar con Abraham algo muy importante. Yo quiero que observen lo que dice Génesis, el capítulo 18. Y vamos a leer versículo 17 hasta el versículo 20. Versículo 20. Dice así: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Saben lo que le estaba diciendo Dios a Abraham?
Le estaba diciendo que si Sodoma y Gomorra seguían tan pecadoras e impías como él había escuchado, él iba a darse cuenta de eso, iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero antes de destruir a Sodoma y Gomorra, antes de hacer ese acto, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo al padre de la simiente. A Abraham se lo dijo, porque esa simiente necesitaba conocer lo que Dios iba a hacer. Yo quiero que por favor sigamos leyendo lo que dice a continuación. Dice allí la palabra de Dios, desde el versículo 22 en adelante dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también el justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir el justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Imagínense el argumento de Abraham. Qué lindo. Y dice el versículo 26: entonces respondió Jehová. Miren lo que responde Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham se anima un poco más y dice: bueno, pero puede ser que no estén los 50 y falten 5. ¿Acaso todavía lo vas a destruir, Señor? Y el Señor le dice: si es que hay 45, yo no voy a destruir la ciudad por amor a los 45. Y entonces Abraham dice: perdóneme, Señor, pero ya he comenzado a hablar y yo no me detengo cuando comienzo a hablar. Y es que si faltan 5 más y hay solo 40, ¿acaso va a destruir la ciudad solo por que no faltan 5? Y el Señor le dice: si hay 40 justos, si hay 40 de la simiente, yo no voy a destruir la ciudad por amor a esos 40. Y Abraham dice, tremendo colportor Abraham, ¿verdad? Muchachos que están haciendo el estudio de colportaje, no se rindan. Aunque Abraham finalmente llegó a 6, yo creo que si hubiese dicho el 7 hubiese salvado la ciudad. Y le dice: y si hay 10, si faltan 10 y hay solo 30, Señor. Y el Señor le dice: no tienes que decirme nada. Si hay 30, te prometo que yo salvaré la ciudad por amor a esos 30 de la simiente. Y Abraham dice: y si hay 20, Señor. Y le dice: si hay 20, Abraham, yo los salvo por amor a los 20. Señor, te voy a decir una sola más, no te vuelvo a hablar. Y si hay solo 10, Señor, ¿acaso vas a destruir la ciudad? ¿Y si hay 10 justos? Y el Señor le dice con voz de amor, le dice: Abraham, si hay 10 de la simiente, no voy a destruir la ciudad por amor a esos 10. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Saben lo que significa la simiente? Medellín no sabe la bendición de tener este colegio en este lugar. El mundo no sabe la bendición de tener la simiente. ¿Saben lo que dice Apocalipsis capítulo 7? Que Dios no ha destruido este mundo porque todavía no ha sellado a toda la simiente. ¿No dicen amén, hermanos? ¿Sabe la bendición de tener a una familia cristiana que cree en los mandamientos de Dios y tiene la profecía allá en tu barrio?
en el barrio más oscuro y más triste. ¿Por qué todavía no se ha ido ese barrio? Por amor a esa familia. La escritura nos menciona que Dios salvó a más de 200 personas que iban en un barco por amor a Pablo nada más. Solo por amor a Pablo. ¿Sabe? En tu familia puede ser que tú eres el único cristiano en tu familia. Tú dices: Señor, soy solito, no hay otro conmigo. Por amor a ti, Dios está preservando tu familia. Ellos no saben que cuando tú entras en la casa, tú eres una bendición para ellos. Esos hijos por los cuales los padres, las madres están orando y orando y orando. Señor, por favor, intercedo por ellos. Están haciendo lo de Abraham. Están intercediendo delante del Padre Celestial. Y Dios, que es un Dios de amor grande, maravilloso, por amor a ti, 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 o por ti, o por ti, o por ti, dice: yo voy a detenerme por amor a esos 10. Bendito sea el nombre del Señor. Saben, Dios salvó toda una nación, porque había un hombre llamado José. José, de la simiente de Abraham. Dios permitió que Egipto pudiera prosperar, luego sobrevivir a una hambruna solo por la simiente. Saben, estas ciudades, estos pueblos, estos países no saben la bendición de tener a alguien que crea en Cristo Jesús, que guarde los mandamientos de Dios y que tenga el testimonio de la profecía. La promesa es que en la simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién eres tú? ¿Acaso tú tienes que andar por el mundo sintiéndose como si no fueras nada? ¿Como si fueras otra iglesia más? No, no puedes. Tú eres de la simiente de Abraham. Si guardas los mandamientos de Dios, si tienes el testimonio de Jesucristo, si has creído y has puesto toda tu fe en Cristo Jesús, tú tendrás el privilegio de heredar la promesa. Heredarás este mundo para la gloria y honra del Señor. Por eso es que hoy nosotros somos creyentes en la venida de Jesús. Por eso es que creemos en guardar los mandamientos de Dios. Por eso es que creemos que Dios va a venir del cielo y nos dará cielos nuevos y nueva tierra. Y si alguien nos cuestiona, yo le pregunto: ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Cuando observamos nuestro mundo, ¿cómo se está destruyendo? ¿Cómo se está desmoronando? ¿Cómo se está descongelando? ¿Cómo se está acabando? Algunas personas pudieran pensar en tener una estación espacial allá para salvarse, pero la única esperanza está en la simiente de Abraham. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que Satanás está tan airado. Por eso es que Satanás se llena de furia cuando un joven en una semana de oración o una familia en una semana de oración decide: yo, Satanás, no voy a seguir tu juego, no voy a seguir desobedeciendo a Dios. Yo quiero guardar como Abraham y como todos los que han sido parte de la simiente, todos los preceptos, todos los estatutos, todas las leyes. Quiero guardar todo y además quiero compartir con el mundo el tesoro precioso de la profecía. Tu amigo, tu vecino, tu compañero en la clase no sabe qué va a suceder con este mundo. ¿Pueden ustedes guardarlo para sí? Como iglesia, nuestro único desafío es estar sábado tras sábado escuchándonos a nosotros mismos. Perdone que diga algunas cosas que voy a repetir durante esta semana, pero el mundo necesita saber lo que nosotros sabemos. No en vano se nos ha dado el privilegio y el conocimiento extraordinario que tenemos de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Es hora de levantarnos. Si somos la semilla, si somos la simiente, tenemos que actuar como tal. Tenemos que compartir el mensaje de salvación. Por eso es que Apocalipsis, el capítulo 10, dice que el pueblo de Dios tiene que profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas.
¿Para qué existimos? Para que en nosotros sean benditas todas las familias de la tierra. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres de la simiente de la promesa. Tú eres de la simiente de la promesa. En ti va a ser bendita tu familia. En ti va a ser bendito tu hogar, tu barrio. En ti va a ser bendito esta institución. Tú eres de la simiente de la promesa. Hay alguna persona que dice, quizás en algún momento: pastor, a mí me da temor. Me da temor cada vez que yo decido entregarme a Dios. Me da temor decir: voy desde ahora a ser un fiel cristiano. Solo que tú digas eso, Satanás se enfurece. ¿Cómo? ¿Que va a ser un fiel cristiano? No, no lo voy a permitir. Porque tú vas a ser la semilla verdadera. Hay mucha semilla falsa. Pero Satanás sabe que si tú eres un fiel cristiano y eres la semilla verdadera, y él destruye todo el grano de trigo de este mundo, lo destruye, y solo queda un grano verdadero, su reino del mal quedará destruido para siempre. Por eso es que cuando tú dices, y cuando tú digas esta noche: Satanás, desde ahora estamos en guerra, porque Satanás nunca va a hacer pacto contigo para que seas feliz, sino para destruirte. Y cuando tú digas esta noche: Satanás, estamos en guerra. Yo he fallado muchas veces. He sido un joven que he fumado, he sido un joven que he bebido, he sido un joven que he hecho muchas cosas, que he sido un joven que he fornicado, he sido un joven que no he entendido lo valioso que soy, e incluso lo valioso que es ser parte de esta iglesia. Incluso me he separado, incluso he pensado: ¿por qué soy miembro de esta iglesia? Hoy he comprendido que no soy cualquier persona, soy de la simiente de la promesa. Y yo quiero decirte que estamos en guerra. Satanás te va a atacar, no lo dudes. Pero quiero decirte en el nombre de Cristo que si tú te mantienes firme, todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Satanás no te va a destruir ahora. Y un día, dice la palabra de Dios según el libro de Romanos, nosotros destruiremos el reino del mal, y Satanás y sus ángeles serán ceniza debajo de la planta de nuestros pies. Así dice la palabra de Dios. Y eso es lo que no quiere el enemigo, porque Dios está preparando una simiente que heredará la tierra. ¿Para qué existe la iglesia adventista del séptimo día? Para solo esperar, o para ser una bendición para el mundo, para ser una bendición donde se encuentre, para ser una bendición en el colegio, para ser bendición en el trabajo. Cuando tú entres al trabajo mañana en la mañana, diga: yo soy de la simiente de la promesa, yo soy la semilla de la promesa, yo he creído en la promesa y un día veré el cumplimiento de la promesa. Era a fines del mes de diciembre del año 2000 y muchas personas estaban emocionadas porque iba a comenzar, aunque había una duda si comenzaba en el 2000 o comenzaba en el 2001, un nuevo siglo. Tenían sus sueños y planes y esperaban cristalizar esos planes y esos sueños para el siguiente año, para el siguiente milenio, para la siguiente década, para el siguiente siglo. O esperaban que la prosperidad y el éxito le pudieran sonreír. Eso es lo que soñaban. Pero los habitantes en la costa norte de Venezuela, en el estado Vargas, para muchos de esos habitantes todo lo que ocurrió fue lo contrario. La vida para muchos de esos habitantes cambió totalmente y muchos de ellos ni siquiera llegaron al siguiente año. Durante 4 días estuvo lloviendo intensamente, con toda la fuerza. En la cordillera del Ávila, yo vivía en ese tiempo en Caracas. Llovió día y noche, noche y día.
Y poco a poco las montañas comenzaron a desmoronarse. Las piedras comenzaron a salir de sus posiciones. Y se comenzó a formar un caudaloso y atroz río que descendía por las diferentes vertientes de la montaña con toda su furia, e iban a dar directamente hacia un mar embravecido. Cada vez más las corrientes eran más fuertes, y cada vez más las corrientes arrastraban todo lo que estaba a su paso. Piedras enormes, piedras de gran envergadura, piedras que eran como el tamaño de esta plataforma, eran arrastradas por esos caudales malévolos y espantosos, y eran llevados, y llevaban y destruían casas, desmoronaban edificios y arrastraban vidas. No había luz, y la gente en aquella noche oscura del miércoles solamente escuchaba el ruido ensordecedor del río caudaloso que se llevaba todo, y de repente los gritos pidiendo auxilio de aquellas personas que eran arrastradas por la corriente y llevadas finalmente al mar a morir. Según cifras no oficiales, más de 100,000 personas murieron. Más de 100,000 personas murieron. En un edificio que fue rodeado por el caudaloso río, y que las personas no pudieron salir, había una conserje de la iglesia adventista del séptimo día. Hay muchas historias que contar, le voy a contar esta. Todos los habitantes de ese edificio fueron a la azotea. El agua iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Muchos edificios habían colapsado, muchos fueron destruidos. Y ellos solamente podían escuchar el ruido ensordecedor y sentir cómo el edificio gemía, crujía, se sacudía por el golpeteo de las piedras y del agua cada vez. ¿Saben qué hicieron? Le pidieron a esta hermana, una humilde conserje, que no había ido a ninguna universidad, que no tenía dinero, que no tenía casa porque vivía allí en la conserjería. Le dijeron: por favor, órale a tu Dios para que nos salve. Ellos todos sabían que ella era adventista, y ella estuvo toda la noche orándole a Dios, y toda la noche cantando a Dios, toda la noche. La mañana también, todo el día hasta la tarde. Finalmente, de tanto orar y de tanto cantar, se desmayó. Pero en la tarde vino un helicóptero y la rescató a ella y rescató a todas las personas que estaban encima de ese edificio. Ella perdió todo, no tenía nada, pero me cuenta que le comenzaron a llegar una nevera, una cocina, unos muebles. Todo era regalo de las personas que habían estado allá en esa azotea. Y le decían: nosotros estamos aquí con vida gracias a que tu Dios nos escuchó. No encontramos cómo pagarte. Ha sido una bendición para nosotros. ¿Sabes que eres tú? Aunque Satanás te haya golpeado, aunque haya fallado algunas veces, tú y tú, todos son una simiente de la promesa. Son una bendición para las familias de la tierra. En ti son benditos todos
Por eso el Señor dice: cree y serás salvo tú y tu casa. Había más de 200 adventistas allí en Vargas. Ninguno murió. Ninguno fue al hospital. Tal vez estas noches cuente algunas otras historias, pero todos fueron salvados milagrosamente por la mano del Todopoderoso. Satanás no está contento que tú hayas escuchado lo valioso que eres para el Señor, pero tú eres hoy la simiente de la promesa. Tú vas a heredar el mundo. Qué lindo sería que esta noche tú testificaras y dijeras: pastor, Señor, yo hoy quiero confirmar el pacto con Cristo Jesús. Yo quiero ser considerado como parte de la simiente. Yo quiero creer en Cristo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Yo quiero, por la gracia de Dios, ver el cumplimiento de la promesa de Cristo Jesús. No hay nada para Dios imposible. No hay nada para Dios imposible. Puede ser que hay aquí una persona que no es parte de esta simiente, todavía no se ha bautizado. ¿Habrá alguno aquí que no se ha bautizado que quiere decir esta noche, quiere decir: pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo y hacer mi pacto con Cristo Jesús? Si hay aquí alguna persona, yo le invito a que se coloque en pie, levante su mano donde está, levante su mano para orar por ella en el nombre del Señor. ¿Hay habrá alguna persona? Gloria a Dios. Colócate en pie, hijo. Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona? Gloria a Dios por esta niña. ¿No dicen amén, hermanos? Digan amén. La simiente está creciendo y llegará a ser como las estrellas del mar, como la estrella del cielo, como la arena del mar. ¿Hay alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? Una persona. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hija. ¿Hay alguna otra persona que quiere decir: pastor, Dios te bendiga, hermano? Felicitaciones. Permanece allí de pie, por favor. ¿Hay alguna otra persona que quiere decirle eso al Señor? Se coloca en pie y dice: yo quiero ser parte de esta simiente. No voy a seguir el juego con el enemigo. Le voy a decir al enemigo: estamos en guerra en el nombre del Señor. Soy de la simiente de la promesa. ¿Hay alguna otra persona? Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Yo quiero invitarles a que vengan hasta acá. Vengan hasta acá. Ven, mi hermana. Dios te bendiga. No tengan temor. Vengan hasta acá, por favor. Mientras que ellos vienen hasta acá, yo voy a hacer una invitación más. Puede ser que aquí hay una persona que fue adventista, que se desanimó. Son hijos de padres cristianos y ahora no, por alguna cosa no entiende lo valioso que es ser parte de la simiente. Pero esta noche quiere decir delante de sus padres, delante de su familia, delante de Dios: yo quiero, Señor, quiero decirte, Señor, que yo soy parte de la semilla. ¿Quiere colocarse en pie en el nombre del Señor? Esa persona que está, amén, hermana, amén, amén. ¿No dicen amén, hermanos? Ven hasta acá, por favor, también. Si hay aquí una persona que ha sido miembro de esta iglesia, pero quiere regresar hoy a los caminos del Señor, yo quiero invitarle para que venga hasta acá. Quiero orar por esa persona, para que no pueda ya el enemigo decir: este es mío. No, tú puedas decir: yo soy de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Qué bueno, qué bonito. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga. La más hermosa de todas las decisiones que una persona puede tomar. Dios tiene una simiente en esta tierra. ¿Hay algún hermano que está aquí que quiere decirle al Señor con todo el corazón: Padre, Señor, hazme una bendición para este mundo? Hazme una bendición para mi familia. Hazme una bendición para este país. Hazme una bendición para esta institución. Hazme una bendición que donde yo esté, tú puedas mostrar tu gloria y yo sea esa simiente de la promesa. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga por sus decisiones.
Estoy orando por ustedes, estoy orando por los jóvenes, estoy orando por esta iglesia. La iglesia tiene un gran compromiso, un gran desafío. No es cualquier iglesia, no es cualquier iglesia. Somos hijos de los profetas. Bendito sea el nombre de Dios. Somos hijos de la simiente de la promesa. Por eso es que Dios quiere dirigirte poderosamente a través del Espíritu Santo. Mañana vamos a hablar acerca de eso. Voy a tener una oración y al terminar la oración, si hay alguna persona que los trajo a ellos, yo quiero que venga hasta acá y los felicite, los abrace y le diga: estaré contigo, te voy a apoyar, voy a orar por ti. Y si hay alguna persona que no ha pasado aquí, yo voy a orar por ella también, porque Dios le está llamando. Dios le está llamando porque muy pronto este mundo acabará y Dios cumplirá su promesa. Inclinemos el rostro para orar. Inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos y con reverencia oremos. Querido Padre que estás en los cielos, no estamos teniendo esta semana de oración solo para levantar una polvareda, Señor, sino estamos buscando en el nombre de Cristo, con Cristo, la moneda perdida. Aquel que se perdió, Señor, no sabe que está perdido, pero Cristo quiere encontrarlo, porque por amor a alguien que está intercediendo por su salvación, Cristo quiere llevarlo al reino de los cielos. Oh Padre, cumple tu promesa. Permite que esa moneda sea encontrada, Señor. No estamos aquí en esta noche solamente llamando en la oscuridad. Hay muchos jóvenes adultos que están perdidos y tú quieres encontrarlo. Permite que esta noche tú lo encuentres, y aunque no se hayan pasado al frente para dar valientemente ese testimonio, en su corazón digan: yo quiero ser parte de la simiente de la promesa. Oh Padre, en esta noche no estamos aquí solamente observando el horizonte. Estamos dispuestos a correr para abrazar al hijo pródigo que regresa a la casa. Y que en esta iglesia y en el cielo se haga fiesta, porque el hijo que estaba muerto ha revivido, y el que se había perdido es hallado. Oh Padre, por favor, Señor, escucha las oraciones de tus hijos, que intercedemos por cada persona que con amor hemos traído a este lugar, porque queremos que en su hogar se pueda poner el estandarte de Cristo Jesús y pueda estar señalado como el hogar, como la familia de la simiente de la promesa. Oh Padre, bendice a los que han pasado al frente. Tómalos con tu amor, Señor. Satanás no está feliz, pero tenemos la seguridad que en Cristo serán más que vencedores. Ellos van a obtener la victoria, porque Abraham obtuvo la victoria, Isaac obtuvo la victoria, Jacob obtuvo la victoria, David obtuvo la victoria, y sobre todo ellos creen en la victoria de Cristo Jesús. Por esa victoria, por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz, hoy ellos piden el perdón de sus pecados y te suplican la unción del Espíritu Santo para guardar los mandamientos de Dios y para vivir de acuerdo al testimonio del Espíritu de profecía. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Gracias porque sus familias serán bendecidas a través de esta decisión, y porque muchas familias hoy saldrán de aquí para bendición y para vida eterna.